vivía a solas. Tenía muchas ganas de conseguir una mamá, pero ¿quién podría hacerlo? Yo me siento realizada siendo maestra, me encanta ser maestra, lo disfruto, aprendo cada día, creo que es una vida muy interesante y me encanta ser docente. Tiene que recordar a ver las características. Mi nombre es Rubia Esperanza Arias Cadena, trabajo en el Colegio Carlos Arturo Torres en el primer ciclo, este año tengo el grado segundo. Creo que el interés por la docencia está desde los juegos de infancia, siempre jugaba a ser profesora y entonces siempre tuve como firme que quería ser docente. Además soy de una familia de docentes, tengo tías docentes. Lo siento, suspiró la señora Giraldo, pero yo no tengo alas como tú. Uno tiene de pronto planeado algo como una carta de navegación, pero uno no sabe al fin y al cabo qué va a pasar. Entonces cada día tiene sorpresas, cada día los niños le enseñan, uno aprende. Entonces es una vida muy interesante porque cada día hay cosas nuevas. Creo que un momento muy importante para mí es el trabajo en Ciudad Bolívar. Creo que crecí como persona, como docente, aprendí a manejar los niños, los padres de familia, porque eran situaciones difíciles pero agradables. Entonces aprendí a manejar ese entorno que está alrededor de los niños. Yo salí de la normal y enseguida empecé a trabajar, pero me sentí como encasillada, ¿cierto? Ya todos los niños tienen cuadernos, tienen cartilla, y yo decía, no, eso no es justo. Y me sentía como encasillada, haciendo todos los días lo mismo, y esa fue la necesidad de entrar a la universidad a renovar. Pensar en que yo era una persona que tenía que escribir y que leer, vi una perspectiva diferente porque descubrí en primer lugar que no sabía escribir. De pronto leer sí, pero escribir no sabía. Yo sabía copiar, sabía pegar textos, y cuando me dicen escriba, pues fue como empezar. Estaba en la universidad, pero estaba en preescolar. Yo conozco a Rubia hace ya varios años. Ella fue estudiante en la Universidad Distrital y tomó conmigo los talleres de lectura y escritura. La recuerdo como una estudiante muy inquieta, muy interesada en aprender. Desde ese entonces se le notaba ese deseo de mejorar en el aula. Cuando a uno le dicen en la universidad haga un escrito y uno solamente tiene como elementos copiar, pues ahí viene un choque y pienso que el choque también le da a uno, entra en catarsis, y entonces uno tiene que superar esa etapa y ya empieza a sentirse escritora, a tener encuentros con la palabra, y pienso que es muy importante. Para mí escribir significa encontrarme con la palabra, pero también conmigo mismo. De los episodios más importantes en mi vida de docente ha sido encontrar a la red Podemos Leer y Escribir. Yo siempre lo he marcado como es una diferencia antes de la red y después de la red. El trabajo de Rubia en la red ha tenido varias etapas. En una primera etapa formó parte de los círculos de formación que teníamos. Entonces fue una etapa plenamente dedicada a la discusión entre maestros, a contarnos las experiencias de lo que hacía en el aula. Creo que me enriquece, me aporta, y encontré un colectivo de maestros que me enseñó de oralidad, de lectura, de escritura, porque tenía encuentros periódicos
Había socialización, había reflexión, lectura y poder compartir las experiencias con otros docentes. Entonces en esa primera etapa fue más de socialización de cómo íbamos construyendo un saber. Luego viene la etapa como de implementación de muchos de los acuerdos que hacíamos, porque eran más acuerdos, a partir de lo que nos contábamos, de lo que leíamos, de lo que aplicábamos. Entonces Ruby fue aplicando, duplicando elementos en su aula y de formación con los maestros de su institución. Y el hecho de tener encuentros periódicos y de tener metas, por ejemplo, propuestas por la red, que teníamos 20 metas en lectura, escritura, oralidad, le da una perspectiva de un quehacer en el aula, de un quehacer con el docente, de un quehacer con los padres de familia, mirando varias perspectivas que tiene la lectura, la escritura y la oralidad. La red le ha aportado a Ruby muchos elementos porque la discusión, el análisis grupal le permite a uno confrontar lo que hace. Entonces ella todo el tiempo estaba en confrontación porque habían experiencias muy sólidas, experiencias muy incipientes, gente con una fuerte formación teórica y gente con una fuerte experiencia. Entonces cuando uno en estos espacios de compartir saberes tiene esa oportunidad de contacto, pues va construyendo su propia experiencia. Uno se forma primero pensando en el docente como lector y como escritor. Luego ya después en la reflexión, cómo se haría la didáctica, por ejemplo, con los niños. Pues Ruby empieza a desprenderse un poco ya como de la dependencia de lo que acordábamos en grupo y empieza a proponer, a mirar que ya tiene otros elementos que va construyendo en la interacción con los niños y empieza a innovar. Creo que la lectura, la oralidad y la escritura se necesitan en la sociedad, entonces ahí son muy importantes el texto, el contexto, los conceptos previos que tengan las personas, sean niños, adultos o docentes, entonces es algo integral que lo necesitan las personas para ser mejores ciudadanos cada día. Ella desarrollaba, o sea, su fuerte eran los grupos, ¿sí? O sea, no era eso tan convencional y tan remoto que formaban que las filas, las hileras, sino no, o sea, interactuábamos entre todos y entre todos compartíamos ideas. Bueno, la escritura en el aula es un paso importante, pero el primer paso es la oralidad. Básicamente lo que yo hago en el aula es primero recuperar la voz de los niños, que ellos puedan decir qué quieren hacer, qué quieren trabajar. Es que yo un día fui a ver una película, entonces aquí nos mostraron que el huevo siempre está debajo del pingüino para calentarlo. Los niños, teniendo en cuenta que son tan pequeñitos, he podido presenciar las exposiciones tan buenas que hacen en cuanto a que manejan muy bien el tema. Son personitas que ya se desenvuelven muy bien como expositores, manejan muy bien el material que proponen, como son explicar las maquetas, explicar las carteleras, los apoyos que ellos tienen. Sé que lleva un proceso de trabajar la lectura y la escritura no desde lo mecánico, sino más bien desde la comprensión, desde asumir los textos como algo que dice mucho, sí, pero en donde uno como lector, como escritor, tiene también mucho que decirle. Después pasamos ya a la lectura. Ese trayecto con la profesora pues nos ha enseñado que un libro es aún más, si uno lo sabe leer y lo sabe aprovechar, es mucho más sustancioso que, por ejemplo, meterse a una página y ver un video o algo así. Y luego sí a la escritura. Pero la escritura tiene varios espacios. Nosotros, por ejemplo, trabajamos por proyectos de aula, hacemos algunas secuencias didácticas, pero los proyectos de aula, los niños de pronto escogen el tema que quieren trabajar, pero de lo que necesitan aprender los niños de escritura, pues lo decido yo. Vamos a escoger por grupos uno de los animales de la historia que lo podamos describir. Tenemos un horario para ir a biblioteca, pero no es un horario para que les lean, sino es un horario en el que nos hemos puesto de acuerdo, la bibliotecaria y yo, y entonces trabajamos el proyecto de aula conjunto. La profe me informa o me dice primero qué tema
quiere ella trabajar con los niños o qué tema está trabajando con los niños. Tenemos fechas específicas donde ella los trae a la biblioteca por 1 hora. Buscamos toda la clase de libros que hayan aquí en la biblioteca que se relacionen con el tema que ella está trabajando en el salón de clase. Pues acá la profesora nos dio unas carpetas que ella hizo para que nosotros escribamos los libros que nos prestó la profesora Luz de la biblioteca. Nosotros escribimos qué libro hemos llevado. Hemos llevado dinosaurios, de animales y todo. Y también lo escrito, también la profesora nos pone un escrito para que nosotros escribiéramos sobre los animales, porque ahora estamos trabajando en ese proyecto. Entonces hacemos un trabajo conjunto donde la biblioteca le aporte al proyecto de aula y el proyecto de aula le aporte a la biblioteca. Cuando la biblioteca no tiene los libros, los buscamos en otros espacios, en Bibliored, en Colsubsidio, en otros espacios para tener los libros que necesitamos. Darle la palabra a los niños para mí significa muchísimo. Creo que los niños tienen la magia de ser niños, pero tienen la inteligencia de ser personas. Yo no veo a los niños como unas personas pequeñas, veo a los niños como personas. Y darles la palabra es muy importante, creo que tienen buenas ideas, aportan, son interlocutores válidos para todos los aspectos de la vida. Escribir para mí es una experiencia que estoy viviendo, estoy aprendiendo. Creo que escribir tiene muchos matices, o sea, es el encuentro con la palabra, el encuentro con uno mismo, pero el encuentro con el entorno, le permite reflexionar. Creo que la escritura sirve hasta para sanar. Muchas veces uno escribe y ya se siente más tranquilo. Su cuello es largo para alcanzar su comida. Ella vive en la selva, tiene antenas, tiene manchas en su cuerpo, come hojas, tiene patas largas y nariz como un hueco. Cuando uno escribe de lo que hace, le permite a uno reflexionar y darse cuenta de los errores y de esa manera puede corregirlos. Creo que esa es una parte muy válida de la escritura. Cada uno lo va a escribir con lo que ya sabe de que hay que hacer de El maestro puede darse cuenta de que ha seguido un curso, ha seguido, mejor dicho, una trayectoria que empezó en un punto y hoy en día ha seguido una ruta que puede haber sido llena de altibajos, de muchos contratiempos, pero ha tenido puntos claves y entonces al detenerse en cada uno de esos puntos claves puede entonces darse cuenta qué le aportó y sobre todo darse cuenta de cómo es el trabajo docente, ¿no? Lleno de complejidades, lleno de satisfacciones, pero a veces también de muchas preocupaciones. El maestro lo que debe es entender la manera como aprende el niño, porque todo el tiempo de las décadas pasadas nosotros nos formábamos una idea de niños y nunca miramos el niño cómo aprendía, cómo era, cómo pensaba, qué hipótesis se hace, por ejemplo, sobre el lenguaje, sobre la palabra, sobre el entorno. Y creo que conocer esa parte del niño es lo que le aporta a uno como docente. Son animales. Son animales. Cuando uno le quita la cartilla, el niño tiene la oportunidad de preguntar, de buscar, de dudar, de preguntarle a diferentes personas, de mirar diferentes textos, contextos, y entonces fue darme cuenta que me estaba perdiendo de algo valioso que era eso que los niños podían aportar, eso que el contexto, que la vida de cada uno, y eso fue lo que me hizo definitivamente dejar el texto escolar como un referente importante, pero no indispensable en el aula de clase. Podemos ayudar a los niños en este proceso, pero esto no basta, se tiene que fundamentar en el hecho de que se escribe y se lee para vivir, ¿no?
Necesitamos tener interlocutores válidos no para la tarea escolar, sino para la vida, para la sociedad, para la ciudadanía. Entonces creo que es muy importante para el sujeto, necesitamos entendernos, comprender, dialogar, y en la medida que seamos interlocutores válidos con las diferentes personas, pues seremos más felices y seremos mejores. La escritura le permite al niño desarrollar pensamiento, y en la medida que el niño desarrolla pensamiento, desarrolla su parte cognitiva y le va a servir para las otras áreas. En la medida que el niño es capaz de deducir, de analizar, de concretar. En el título le faltó la S. Le falta la S. Yo digo los pingüinos. Los pingüinos tienen que estar acorde. Que si digo plural, también diga ya plural. Yo conocí el trabajo de Ruby a los primeros años que yo estuve acá. Yo llegué en el 2000, porque a mí me llegaban los niños de sexto y ellos ya llevaban procesos muy adelantados, y entonces cuando yo tomaba esos cursos era mucho lo que podíamos hacer, porque ellos venían ya como lectores que tenían un gran avance en lo que tenía que ver con leer el texto desde diversas perspectivas. Cuando uno trabaja con los padres y le dice que es más importante lo que el niño piensa, lo que el niño siente, que es importante respetarla, lo que el niño quiere hacer, pero que sí tiene que estar guiado, entonces los padres como que descubren que sí, que es mejor. A veces los padres le dicen a uno, yo no sé qué es lo que hace, pero ellos están contentos, entonces yo ya me siento tranquilo. Creo que los padres también tienen la oportunidad de asistir al salón de clase, mirar el proceso, pueden hacer parte de la clase sin ningún inconveniente. En los talleres lo que hacemos es trabajar también por grupos para que ellos vivan cómo se trabaja en grupo, para que ellos sientan cuál es la diferencia. También hacen producción escrita, entonces cuando los padres hacen producción escrita, piensan un poquito cómo se sienten los niños. Cuando a ellos les cuesta trabajo escribir, dejarle un mensaje al hijo, concretar una idea, ellos se dan cuenta que escribir es otra cosa, que escribir no es copiar, que escribir es crear, que escribir es tejer ideas, y que escribir es un proceso que requiere de tiempo, de otros elementos, y que por eso nos demoramos a veces escribiendo. Entonces dice así: Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas, tenía muchas ganas de conseguir una mamá, pero ¿quién podría hacerlo? Porque al padre le gusta el copiar, le gusta que lleven bastantes planas y bastantes tareas. Eso es lo que le gusta al papá. Pero cuando el padre viene al taller se da cuenta de que ese no es el objetivo. Y entonces como participan y hacen el taller, se dan cuenta de que hay que hacer otro cuento. Entonces los niños ya empiezan a escribir, y el padre de familia no se preocupa porque el niño hace puras emes o puras garabatos, porque el niño después le lee lo que ahí dice. Entonces el niño va aprendiendo y el padre va evitando ese estrés que le da que estamos en agosto y que no han aprendido a leer. Cuando el niño arranca, arranca. Eso que llamamos sistematizar una experiencia es algo así también como lo que uno hace en su vida, ¿no? Constantemente hace un alto y observa en qué voy, para dónde voy, qué viene ahora, qué he hecho, cuáles son las perspectivas que yo me he trazado. Entonces, a mí me parece que esta es una filosofía, como filosofía del trabajo profesional, del trabajo docente, eso se desprende también de una filosofía de la vida. El grupo de investigación concibe la sistematización como una manera de investigar. La concebimos como una manera de investigar porque en la medida que el docente toma distancia de su práctica, puede identificar aquellos aspectos en los que es fuerte y aquellos aspectos por fortalecer. En el caso de Ruby, el proceso de sistematización fue muy importante porque le permitió identificar su evolución como docente. Ella identifica en ese proceso, en ese
crecer como profesional, que pertenecer a un grupo de discusión docente, pertenecer a la red Podemos Leer y Escribir es un momento, es un aspecto muy importante. Y asimismo la sistematización le permite hacer conciencia de la importancia que tiene para un docente trabajar en estos espacios de discusión, sobre todo espacios de discusión en el campo de la didáctica del lenguaje, la importancia que tiene en su cualificación de prácticas. En la experiencia de sistematización de la profesora Rubí Arias, uno de los aspectos más importantes que pudimos destacar fue el lugar en el que ella pone a los niños como sujetos válidos de interlocución y de producción de sentido. Desde esa perspectiva es que ella asume la enseñanza de la escritura y así logra formar sujetos escritores en un sentido más amplio que la sola tarea escolar de lo que tradicionalmente se puede entender como aprender a escribir, sino como sujetos que tienen algo que decir y pueden configurar los mensajes que tienen que elaborar a un destinatario claro, con unos propósitos comunicativos claros, y utilizan sus recursos discursivos para cumplir con esos propósitos. Ese es uno de los aspectos más valiosos de su experiencia.